Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De manera que si tiene su Biblia, lo invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 4, para que estemos dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras, y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Oramos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es ahora, Señor, el poder, Señor mío y Dios mío, compartir, Señor, con la gracia que es dada mediante el Espíritu Santo y mediante la fe, Señor, la enseñanza de las Escrituras, para que por ellas seamos enriquecidos, nutridos en el hombre interior, confortados los corazones, fortalecidos en todo por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, cuando leemos la palabra del Señor, podemos ver que antes que fuesen las flores, antes que fuesen los árboles frutales, antes que fuese toda buena hierba, amén, hubo una necesidad, y era la necesidad de que lloviese, y era la necesidad de que hubiese un hombre que labrase la tierra. Por eso es que Dios no había hecho que produjera la tierra. ¿Por qué? Porque todavía no había hombre que la labrase a la tierra. Y en esto nosotros tenemos que mirar y estar atentos. ¿Por qué? Porque también tiene un sentido espiritual, ya que en los días en que el Señor Jesús enseñó acerca de los misterios del reino de los cielos, Él dijo que el reino de los cielos era semejante a un hombre que había salido a sembrar, amén, y que parte de la semilla había caído al costado del camino, y vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Parte había caído entre pedregales, y por no tener raíz terminó secándose por el sol, y parte creció entre espinos, y los espinos la terminaron ahogando, pero parte cayó en buena tierra y produjo fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Y Jesús dijo: he aquí que yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Amén. O sea que el propósito en la vida de un cristiano es que vaya, y a medida que vaya yendo, vaya llevando fruto. Algunos dicen que el fruto son las almas que se cosechan,
otros dicen que es el fruto del Espíritu Santo, pero lo cierto es que nosotros no vamos a enfocarnos en cuanto a cuál es el fruto, porque tanto es tan valedero las almas, como también es tan valedero el carácter del cristiano. Pero sí vamos a enfocarnos en la necesidad de que se requiere que haya un labrador. ¿Por qué? Porque no había mejor tierra que la tierra que Dios creó. Dice, esto es el principio, el origen de los cielos y la tierra antes que fuese todo árbol y toda buena hierba. ¿Por qué? Porque todavía no había llovido ni había hombre que lo labrase. Así que podemos decir que la tierra que Dios creó era una buena tierra. Amén. Era buena. Pero Dios no permitió que creciera nada. ¿Por qué? Porque había una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? De que fuera atendida esa tierra. ¿Por qué? Porque la tierra por sí misma podía llevar fruto. ¿Por qué? Porque de la tierra lleva fruto. La semilla, ¿cierto? Amén. Pero así como sale lo uno, sale lo otro. Así como sale la hierba buena, también sale la hierba mala. ¿Y quién es el que se encarga de sacar la hierba mala? Nosotros miramos también qué hay si sucede que un poco sale acá, otro poco sale allá y se entran a mezclar las especies. Sería todo un desorden, un caos. Entonces Dios no permitió que creciera la semilla, Dios no permitió que la semilla diera fruto. ¿Por qué? Porque todavía no había hombre que lo labrara. Entonces, los cristianos estamos puestos para ir y llevar fruto. Pero cuando un cristiano no tiene a alguien que esté trabajando en su vida espiritual, que lo pueda confrontar en la manera correcta, porque no se trata de enseñorear, por eso la Biblia dice que aquellos que Dios ha puesto para pastorear, que no lo deben hacer como quien se enseñorea, sino que deben hacerlo de buena voluntad, mostrándose en todo como ejemplo. Amén. No lo debe hacer por ganancia deshonesta, mostrándose en todo por ejemplo. Y no debe hacer como quien tiene señorío, sino como quien ha de dar cuenta al Señor. Entonces nosotros miramos, hermano querido y hermana querida, ¿qué sucede con el cristiano que no tiene un pastor, que no tiene alguien que lo pueda confrontar con la palabra del Señor? ¿Podrá llevar fruto? Puede llevar fruto, pero así como puede llevar fruto bueno, también va a llevar fruto malo. Y también no va a poder tener establecido un orden. Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y los principios para la vida natural también, muchos de ellos rigen para la vida espiritual. Es más, cuando Dios creó todas las cosas, antes que fuera creado lo natural, ya había sido creado por Dios lo espiritual. Nada más que en la manifestación de los tiempos se manifestó primero lo natural y después lo espiritual. Como hemos mirado día domingo, que primeramente es lo natural, como dice la carta a los Corintios, allí en el capítulo 15, dice que primero es lo terrenal y después es lo espiritual. ¿Por qué? Porque eso también es un orden. Eso también es parte del orden. Por eso es que la persona que solo confía en sus sentidos, solo confía en su percepción, solo confía en su emoción, está propenso a cometer errores, porque primero es lo terrenal, después es lo espiritual. Quiere decir que tiene que pasar a un lado, hacer pasar lo terrenal, tiene que hacer pasar el primer pensamiento. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero vio cuando una persona se airea o una persona se ofusca. ¿Qué sucede cuando la persona se contiene y comienza a tener una reflexión y a decir, no, esta no es la manera correcta que yo tengo que proceder? Y se sujeta y domina su lengua. Por eso la Biblia dice que el que tiene la capacidad de dominar su lengua también tiene la capacidad de dominar todo su cuerpo. Y este es un varón perfecto. Entonces nosotros tenemos que mirar que siempre en el orden está lo primero lo terrenal y después lo espiritual.
Y tenemos que hacer que pase lo terrenal, tenemos que hacer que pase el primer pensamiento, el pensamiento de desesperanza, el pensamiento de negatividad, el pensamiento de enojo, el pensamiento de incredulidad. Tenemos que hacer que pase y tenemos que tener una meditación profunda, una reflexión profunda, para que llegue la iluminación del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, para que llegue por medio de esa reflexión la iluminación del Espíritu Santo. Por eso que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque solamente obra por la carne, pero el que es nacido de Dios dice que Él juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque puede dominar todas las cosas. El que es nacido de Dios tiene el poder, tiene la potestad de dominar todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de juzgar todas las cosas, pero no como hombre, con los lentes de la Biblia. Porque el ojo del hombre está de continuo el mal, en el ojo del hombre está de continuo lo malo, el mirar mal, el pensar mal. Cuando hablamos del ojo hablamos también del entendimiento. Veo que la gente mira un hecho y lo primero que viene es un mal pensamiento. No se pone a reflexionar qué pasó. Hoy estaba escuchando el testimonio de un soldado que volvió de la posguerra, volvió de la guerra y comenzó a obrar mal y comenzó a tener una actitud con continuos errores, continuos problemas, causó problemas en el vecindario, tuvo accidentes con el vehículo, continuos problemas, al punto tal que en la milicia le dijeron, bueno, mirá, tenés dos opciones, o renunciás a tu cargo, renunciás a tu función y nosotros te excedemos de los cargos y la culpa, o tenés que ir preso. Entonces dijo, renuncio a todos mis derechos y tengo que ir preso, pero después envejeció. Y cuando envejeció le vinieron problemas y entre los problemas de salud que tuvo, terminó internado. Pero su familia no podía costear la internación, esto era en otro país, en Estados Unidos. Su familia no podía costear la internación. No la podía costear, entonces decidieron llevarlo a la casa y la mujer lo atendía, el hijo buscaban atenderlo, salían a trabajar el hijo, salía a trabajar la mujer para ayudar a la casa y se repartían las tareas, pero ya estaban muy agotados por toda esta situación. Entonces el varón fue a buscar a la dirección, el hijo fue a buscar el consejo del pastor y el pastor le dijo, pero si tu padre no estuvo en la guerra y tu padre no sirvió en la milicia, dice, tiene los derechos como ex militar y más, dice que el que estuvo en una guerra tiene aún mayores derechos, por el hecho de haber estado en una guerra, tiene mayores derechos. Y le dice, sí, pero mi padre renunció. Y el pastor seguía diciéndole, pero busca la manera, a ver que por ahí le pueden contemplar, lo pueden considerar y lo pueden... Y dice que puso un abogado y fue, y bueno, el abogado indagó los documentos, todo que estaba firmado, que él había renunciado a sus derechos y a todo reclamo ante la institución militar por todos los incidentes que había cometido, pero por ahí lee en una letra chica que había un médico que había dicho que las antecedentes que este hombre tenía podían llegar a ser un caso de posguerra, un trauma de posguerra que altera la conducta. Y dice que el abogado miró eso y se le despertó y dijo, entonces este hombre renunció a los derechos, pero lo que él vivió, lo vivió por causa de ¿qué? Porque vino afectado de la guerra. Dice que llevaron el caso al tribunal y el juez dictaminó que así había sido y le devolvieron todos los años de pensión que no le había pagado. Le devolvieron todo el dinero de los gastos médicos que había tenido y le pagaron de ahí en más todos los gastos y le volvieron a dar la pensión y un dineral. Un dineral. Ellos estaban haciendo, como familia, estaban haciendo las cosas. Se habían organizado, la mujer había salido a trabajar, el hijo había salido a trabajar, lo habían traído al marido a la casa porque ya no podían pagar la internación,
lo habían traído al marido a la casa porque ya no podían. Eso es todo bueno, ¿no es cierto? A ocuparse del marido, salir a trabajar, todo eso es bueno. Pero cuando fueron al siervo de Dios, el siervo de Dios le dio una dirección y a pesar de sus pensamientos, ellos hicieron como hizo Pedro, estuvimos toda la noche pescando, pero en tu palabra vamos a ir. ¿Y qué sucedió cuando fueron en la palabra del Señor, bajo la dirección del Señor? Tuvo gran pesca, ¿no es cierto? Así también esta familia tuvo una gran recompensa. ¿Por qué? Porque obedecieron al siervo de Dios. Entonces nosotros podemos llevar fruto, pero si no está el labrador que nos va enderezando, que va enderezando y que nos va guiando, si no está el hombre de Dios, muchas veces el creyente se pierde las bendiciones. Y de ahí el valor que tiene tener siempre a alguien que nos presida y que nos pueda confrontar. A veces es difícil. ¿Por qué? Porque somos confrontados por la palabra del Señor. En estos días yo tuve que hablar con un hermano y un hermano que me decía, quería presentar un juicio también en una cuestión de medicina. Quería presentar un juicio a un cirujano facultativo, un grado 5, porque él entendía que había hecho una mala intervención. Y él quería hacerlo. Y yo le dije, estás en tu derecho de hacerlo porque podés hacerlo. Me dice, pero ¿y usted qué piensa? Le digo, ¿vos verdaderamente querés saber qué pienso yo? Sí, porque usted es mi pastor. Bueno, le digo, mira, yo pienso que vos estabas enfermo y con una enfermedad de muerte. Pero en esos días también recuerdo que tú recurriste a la iglesia y pediste la oración de los hermanos. Y también recurriste a mí y yo te ungí, como dice la Escritura, que cuando uno está enfermo, que lo unjan con aceite y por la oración de fe el enfermo se va a sanar. Y cuando fuiste a la mesa del cirujano, el cirujano abrió como tenía programado hacer. ¿Pero qué encontró? Que no tenías nada. Entonces tú puedes decir que pudo equivocarse, pero Dios, que sabe cuál es la verdad, y hay otro parecer, puede ser que Él te sanó. Y si Él te sanó, no vas a salir bien, sino que vas a salir mal. ¿Por qué? Porque no le diste la gloria a Dios. Entonces, a veces nos confronta la palabra. En lo que nosotros queremos hacer, nos confronta. ¿Por qué? Porque no nos habilita. Es como cuando salió el profeta de Dios, que era profeta de Dios. Amén. Que fue contratado por el rey para maldecir a Israel. ¿Y qué sucedió con Balaam? Le salió el ángel de Jehová con la espada desenvainada y la burra, la cual él montaba, se detuvo al ver al ángel de Jehová. Y la azotaba y la azotaba para que continuara. Y Dios abrió la boca. No es que habló Dios por una burra, porque Dios no habla por medio de los animales. Abrió la boca de la burra para que la burra hablara. Y le dijo, siempre te fui fiel. Si hubiera sido Dios, no le tenía que decir, siempre te fui fiel. ¿Por qué me azotas? ¿Por qué me azotas? Si siempre he ido a donde tú me has mandado. ¿No ves que está el ángel que si yo prosigo hacia adelante, morimos? Y ahí se le abrieron los ojos. Cuando escuchó a la burra, se le abrieron los ojos y vio al ángel. Y ahí se retuvo, se retuvo. ¿Y qué dijo? Bueno, todo lo que Dios me manda a decir es lo que voy a hablar, no voy a hablar otra cosa. Entonces a veces la palabra de Dios nos confronta, no nos permite avanzar más allá de donde nosotros pensamos, donde nosotros queremos, donde nosotros creemos que tenemos que ir. Pero tenemos una necesidad. ¿Por qué? Porque también en el sentido espiritual nosotros somos la buena tierra, ¿no es cierto? Y podemos producir tanto buena hierba como hierba mala. Y si no está el labrador para sacar la hierba mala, puede terminar ahogando la hierba buena. Usted mírelo, y esto es muy práctico, mírelo, todos los que se han apartado, todos los que se apartan, dejaron de ser buena tierra, dejaron de tener la capacidad de llevar fruto. No dejaron. ¿Por qué? No dejaron porque son escogidos, son santos y son amados. Y el llamamiento es irrevocable, como los dones irrevocables. Y el que lo llamó no es un pastor, no es una denominación, es Dios. Entonces no dejaron de ser buena tierra. Pero ¿por qué hoy no están dando fruto? ¿Por qué viven vidas desordenadas?
Porque usted mira con quién es que tuvieron problemas a lo visual. Siempre es con el pastor, siempre es con el labrador. Te mira, siempre el problema es con el labrador. Y yo se lo digo por la experiencia. ¿Por qué? Y yo he comprendido que el problema no es conmigo. Y busco ayudar, y busco sanear, y busco pero entiendo que es el engaño del pecado y la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que busca el diablo? Que nosotros no llevemos fruto. Y que si llevamos fruto termine siendo ahogado por la mala hierba. Amén. O que crezca desordenada la semilla, si la semilla es plantada entre pedregales, que sea ahogada. Por eso es que muchas veces se pierde la cosecha, se pierden los frutos de la vida espiritual, se pierden los frutos de la vida cristiana. ¿Por causa de qué? Por causa de que está faltando el hombre de Dios, el labrador. Y esas son cosas que nosotros tenemos que meditarlas. Ahora miremos esto. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que la semilla fuera sembrada sobre las aguas, ¿no es cierto? Esperó que las aguas se corrieran y que la semilla iba a ser sembrada en la tierra. La tierra era la que iba a producir, no produjo las aguas produjo especies de peces y todo lo que nosotros miramos, ¿no es cierto? Pero todo lo que es fruto, todo lo que es hierba buena, todo lo que es, ¿dónde lo hizo? Sobre la tierra firme. Y esto nos trae a colación lo que dice la palabra de Dios. Porque las aguas, ¿qué son? Algo que se mueve, ¿no es cierto? Algo que se mueve. Las aguas siempre están moviéndose. Dice, no seáis, Santiago dice, no seáis como la onda del mar. No piense que el hombre de doble ánimo, que es como la onda del mar, podrá agradar a Dios, podrá llevar fruto. ¿Por qué? Porque se mueve. Cuando nuestro corazón nos movemos, y estamos entre la duda, entre la fe, entre la inseguridad, entre el temor, entre la confianza, y nos movemos, ahí no podemos estar llevando fruto. ¿Por qué? Porque el fruto lo produce la tierra. Entonces también tenemos una necesidad, así como tenemos una necesidad de ser corregido, de ser enderezado, tenemos una necesidad de ser confrontados por la palabra de Dios para que sean quitadas las malezas, sean quitado todo lo que pueda ahogar. También tenemos una necesidad de estar firme. Usted mire, porque recién hablé de un hecho que es muy común. Cuando los hermanos dejan de dar fruto, no dejan de dar fruto porque dejaron de ser buena tierra, siguen siendo buena tierra, porque son escogidos, son santos y son amados, pero dejan de dar fruto, ¿por qué? Porque tienen problemas con el labrador. ¿Y qué hacen? Se desarraigan de donde están y se van para otro lado. Se empiezan a mover. Se mueven de una iglesia a otra y así se desarraigan y se van desarraigando. Se desarraiga de acá y lo lleva para allá. Y se van para allá. Y después no le gusta ese otro labrador, se desarraigan de allá y se van para el otro lado. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces no se dan cuenta que es la obra de Dios. Y la obra de Dios nos tiene que confrontar. Pero ¿por qué no darle el tiempo? ¿Por qué no darle el tiempo a Dios para que Dios sea el que confirme? Si Dios quiere hacer una obra, hermano querido, si Dios quiere sacar, si Dios quiere poner, si Dios quiere establecer, si Dios quiere correr de en medio, Él corre, Él saca, Él establece, Él quita. Y tiene el poder para quitar a alguien y para volverlo a poner. Un ejemplo claro, Nabucodonosor, lo quitó. Se enalteció en su corazón, dijo, ¿no es esto obra de mis manos? Y todo esto hecho por mi gloria, y todo esto hecho para mi gloria. Cuando dijo así, en el momento le fue quitada la razón. Lo sacó del reino 7 años. Y lo devolvió a los 7 años el reino. ¿Cómo es que le volvieron a confiar al reino? ¿No lo veían que el hombre andaba en los campos como una bestia? ¿No lo veían? ¿No tenían el testimonio toda la gente de ahí que por 7 años había perdido la razón? Y no había quien gobernó durante esos 7 años. ¿Por qué le cedió nuevamente el trono? ¿Por qué le entregó? Porque uno después de 7 años se establece, ya está firme y todo eso. ¿Hasta que va a entregar voluntariamente el trono?
No lo entrega a uno, ¿no es cierto? Sin embargo, lo entregaron, se lo entregó. ¿Por qué? Porque el que quita y pone es Dios. Porque en el orden de lo divino, así como está establecido en lo natural, que Dios no, porque dice que este es el orden de los orígenes de la tierra, del cielo y de la tierra. Y usted ve que dice que no había producido la tierra, sin embargo la tierra tiene la capacidad de producir. Tiene la capacidad porque dice de la tierra lleva fruto. Usted tiene la semilla en un frasco y no lleva fruto. Tírela a la tierra y va a ver cómo lleva fruto. No importa, dice que se ha probado con semillas que se han sacado de sarcófagos, de las momias, se han sacado y se ha probado y se ha visto que sigue teniendo la misma capacidad de germinar. ¿Por qué? Porque requiere las condiciones dadas están en la tierra. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser puesta en el corazón del hombre. Como llega a nosotros, llega a nuestro corazón. Pero así como llega la palabra de Dios para que dé fruto, también tenemos la necesidad. Por eso dice que el que descendió es el que ascendió, y el que ascendió es el que ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarnos a nosotros, a los santos. Pero nosotros decimos, no, yo no quiero sujetarme a pastor, no, yo no me sujeto a hombre. No, yo a hombre no sigo, yo sigo a Dios. Y Dios dice, está bien, que es muy lindo tu actitud, que querés seguirme a mí. Pero si tú me quieres seguir a mí, me tienes que seguir a mí en el orden. ¿Por qué? Porque aunque eres buena tierra y aunque yo he puesto la semilla de la palabra de Dios para que crezca y sea saludable y lleves buen fruto, tenés que tener el labrador. Tenés que tener un labrador. El orden de Dios es el orden de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar, ¿por qué? Porque nosotros somos buena tierra, amén que sí. Sí, somos llamados, somos escogidos, somos santos y somos amados. Y dice que Dios escogió, nos escogió, ¿se equivocará Dios? Dice que escogió de lo vil y de lo menospreciado, pero nos escogió, ¿se equivocará Dios? Él vio que nosotros éramos propicios para poner su palabra en nuestros corazones y que nuestras vidas fueran transformadas y lleváramos fruto. No escogió a otro, no escogió al que se creía que era muy correcto, que era muy santo, que era muy perfecto. No, escogió a lo vil y a lo menospreciado, nos escogió a nosotros para poner su palabra y para que esa palabra produzca en nosotros los frutos de la vida cristiana. Pero también dentro del orden de lo que Dios hace, requiere poner un labrador. Por eso que en la iglesia Él puso a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a los pastores y a los maestros. Y si yo voy en contra de eso, ¿podré dar frutos? Podré dar frutos, pero no en forma ordenada. No estarán hechos los surcos. Y no está en forma ordenada si la semilla no está puesta a la profundidad que tiene que estar puesta. Puede que se la lleven las aves del cielo, puede que crezca entre pedregales, puede que crezca entre espinos. Si nadie quita los espinos que están alrededor, ¿cómo no me van a terminar ahogando? ¿Por qué la mayoría de los cristianos que están apartados, usted lo mira, ni olor de vida cristiana tienen? ¿Por qué? Porque los termina ahogando el mundo, los espinos, el afán y la ansiedad del mundo, eso es lo que los terminó ahogando. ¿Pero por qué? ¿Porque era así el plan de Dios? No, no era así el plan de Dios. Si hubieran seguido viniendo a la iglesia, si hubieran seguido estando, siguiendo la dirección del siervo de Dios, ¿usted cree que Dios hubiera permitido que las cosas del mundo prosperaran? No, ¿por qué? Porque el siervo de Dios que usa bien la palabra del Señor, que está instruido en la palabra de justicia, trae la palabra a su tiempo, en la forma correcta, ¿para qué? Para corregir. Por eso dice que toda la escritura es útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es útil. Entonces, así como está el orden de lo natural, en lo espiritual también se mantiene ese mismo orden. Y nosotros tenemos que mirar que Dios no permitió que las aguas produjeran los árboles, produjeran la hierba que es para comer, no. Que la tierra lo produjera. ¿Por qué? Porque no puede estar sobre las aguas que se mueven. La semilla sobre las aguas no produce, necesita estar en la tierra.
El árbol no puede producir sobre las aguas, tiene que estar sobre las raíces, tiene que estar en la tierra. Puede estar al costado de las aguas, pero tiene que estar sobre la tierra. Dice que nosotros somos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y eso tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo. Yo tengo que estar firme, tengo que estar siendo corregido por el labrador, pero también el río del Espíritu Santo tiene que estar corriendo para refrescar mi alma. Por eso es que todos los que se abocan a la oración, a la adoración y todos los que buscan por ahí a Dios, esa es una parte, pero no es el todo de la vida cristiana. Uno necesita estar firme en una iglesia, necesita tener un labrador que le quite la maleza, que lo corrija, que lo confronte con la palabra de Dios, y también necesita las corrientes del Espíritu Santo para refrescar el alma. Todo eso se necesita, y esas son las condiciones para que vayamos, llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, para que seamos como árboles plantados junto a las aguas cuya hoja nunca cae y todo el año tiene fruto. Así es el cristiano. Amén, hermano querido. Por eso es que esta enseñanza para nosotros es muy importante, porque nos va afirmando. Y a veces tenemos conflictos, tenemos diferencias, sí que las tenemos, pero esperemos, la semilla no da fruto de un día para el otro. Amén. Y a veces, y yo comprendí cuando le hablaba de eso, decía, pero ¿cómo si tú eres el que me inquietaste? ¿Por qué no me...? ¿Por qué? Porque también de esa forma Dios estaba trabajando conmigo para que no me haga altivo, para que me estaba probando a mí, a ver si yo respetaba las autoridades que habían sido puestas sobre mi vida. Porque ¿cómo puedo estar en autoridad si no estoy puesto bajo autoridad? ¿Cómo puedo tener autoridad si no estoy puesto bajo autoridad? ¿Por qué Jesús era quien hablaba como quien tenía autoridad? Porque nada hacía por sí mismo, sino lo que veía y oía del Padre. Nadie puede ejercer autoridad si no está puesto bajo autoridad. Entonces Dios me estaba corrigiendo y enseñando a mí a saber estar bajo autoridad. Aunque lo que yo había recibido era de Él, pero Dios quería que yo permaneciera sujeto para que yo aprendiera y viera que lo que es de Él permanece. Yo no tengo que defenderlo a Dios. Dios sabe defenderse solo. Amén. Cuando algo es de Dios, prospera. Cuando algo no es de Dios, no prospera. Y si no es de Dios, ¿qué ansiedad vamos a tener para que prospere? Entonces, cuando somos confrontados por el labrador que nos dice, no, hasta acá, no, acá se terminó. Y bueno, ahí se terminó. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, amados del Señor, dice que este es el principio, el origen de todas las cosas, del cielo y de la tierra. Hasta que no llovió y hasta que no hubo hombre que labrase la tierra no produjo fruto ni árbol según su especie. Cuando empezó a estar el hombre que labraba la tierra, ahí comenzó a haber árbol según su especie. Dice que creó todo y lo puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara. ¿No le dijo a Adán que lo labrara? Y fíjese la capacidad que tenía, porque ¿cuáles serían las dimensiones de ese huerto? Y un solo hombre para labrar todo. ¿Qué capacidad tendría ese hombre, no es cierto? Gloria sea el nombre del Señor. Y eso muestra que cuando uno hace el trabajo de Dios, por muy grande que sea, siempre está la ayuda y está la capacidad divina. No importa qué tan grande sea el trabajo, si el trabajo es de Dios, la ayuda de Dios también está. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos, hasta aquí la meditación de su palabra, con el único propósito que por medio de ella podamos ser enriquecidos y fortalecidos para toda la buena labor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos instruye en justicia para la vida cristiana, cómo vivir en este mundo de una forma santa, justa y piadosa, de manera que podamos, Señor, agradarte a ti en todo y conforme, Señor, a los principios y a las enseñanzas de tu palabra, así podamos vivir en este mundo dando testimonio de la verdad. Agradecidos por este llamado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Vamos a glorificar el buen nombre del Señor. Aleluya. Su gloria. Le animamos
a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,